Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros este miércoles 31 de julio y hoy tenemos con nosotros a Silvia Arcila y hoy vamos a tener la cuarta de 6 conferencias de la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención, la obra del Espíritu Santo, la santificación. Silvia, me lo aprendí sin leerlo. Por la Eso, muy primera vez que me bien, sale bien, las otras veces me bien. había equivocado. Pero antes Eh, de pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, que nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación. Que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. Que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención. Que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos. Que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto esté lleno de significado. Que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Y Amén. ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Silvia, bienvenida. Qué bueno que ya está Gracias, recuperada y que te tenemos de regreso. gracias, de verdad, muchas gracias y por estar aquí. Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Y vamos a continuar con lo que veníamos hablando de las tres columnas. Como las llamo yo. Yo siempre tengo hace muchos años que las comencé, desde el principio las llamé las tres columnas, no tengo ni idea por qué, pues son tres pilares, sí, realidad. La obra del Padre, que es la creación, la obra del Hijo, la redención, y la obra del Espíritu Santo, la santificación. Entonces vamos a compartir pantalla donde vamos a ver, hoy nos toca ver lo que es, la redención. La redención que se le atribuye, habíamos dicho, a Dios Hijo, y comienza con el fiat mi y secundum verbum tuum. Es decir, habíamos visto en esta primera columna de la creación, antes de que el hombre saliera del paraíso, ya cuando los están sacando del paraíso Dios al hombre, ahí en ese Génesis 3:15, em, ya le dice Jesús, perdón, le dice Dios a Adán y Eva que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, dándole a entender, o es una manera en que él anuncia que va a venir Jesús, o que va a venir la descendencia de la mujer que va a vencer al demonio. Entonces, digamos que aunque no se entendió mucho desde ese momento hasta que vino Jesús, pero digamos que Dios fue alimentando estas verdades, o esta venida de Jesús, la primera venida de Jesús a la tierra, a través de los profetas. Les iba diciendo a los a los que son los profetas, sí les iba diciendo para que les anunciaran a los pueblos y confirmaran. El que más es reconocido por la iglesia, habla de toda esta venida de Jesús, inclusive la primera y de la segunda, es Isaías. Isaías tiene mucho, Oseas también, pero más que todo Isaías, por eso lo llaman el protoevangelio, porque él habló mucho de la venida, de las dos venidas de Jesús. La primera venida de Jesús es en esta redención, que es cuando
María pronuncia el fiat mi y secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, que es cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz, y todo lo que le dice el ángel, que no temas María, darás a luz y concebirás a un hijo al que pondrás por nombre Emmanuel y será santo entre los santos, y todo lo que dice que Dios le dará el trono de David su padre y reinará por los siglos de los siglos. Todo eso que le dice el ángel a María cuando es la anunciación, y ella dice, hágase en mí según tu palabra. Inmediatamente María pronuncia el verbo, y esto ya lo explica Jesús en los escritos, cómo fue esa encarnación de Jesús en María. Dice que en el momento que María dice que sí o hace su fiat, pronuncia su fiat, se crea dentro de ella una humanidad, o sea, un cuerpito del tamaño de una almendra, muy pequeño. Y ahí la segunda persona de la Trinidad, como un solecito, porque Él es un sol más grande que el sol, Él es luz purísima. Entonces, cuando él va a venir al seno de María, es ese solecito que entra en esa pequeña humanidad, entra como luz, y como luz entra en la humanidad, en la pequeña humanidad que se ha creado, o sea, cuerpito totalmente formado, también dice Jesús en los escritos, y que ya ahí se encarna la segunda persona de la Trinidad. Y ahí empieza Jesús como hombre Dios, que es la unión hipostática de la que habla la iglesia, que Jesús es hombre y es Dios. No se puede decir que es más hombre y no se puede decir que es más Dios, porque así lo dice la iglesia. Tiene que ser hombre Dios. Entonces, ahí se da inicio ahí él sí tiene origen. La segunda persona de la Trinidad no tiene origen, como Dios no tiene origen, pero Jesús sí, o la humanidad de Jesús, la humanidad de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, tiene origen en ese momento cuando María pronuncia ese fiat, ese hágase en mí. Y María en ese momento atrae al verbo de Dios a la tierra con su fiat. Ya cuando ella dice sí, entonces Dios dice, bueno, llegó el momento, y baja al seno de María Santísima y se encarna en esa pequeña humanidad. Y era necesario que María pues tuviera las condiciones de la nueva Eva, que es lo que vamos a ver acá, que esta parte de María es importante. Detenernos un poquito, no mucho espero, porque hay que terminar de ver por lo menos esta segunda columna hoy, porque es importante que meditemos y conozcamos, pero ya esta es más para nosotros, es mucho más fácil porque es lo que hemos vivido desde que nacimos hasta nuestros días. Entonces es más fácil de reconocer y de entender. Bueno, dice entonces que cuando María pronuncia el fiat, atrae al verbo de Dios a la tierra, y es de lo que consta el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios Padre, y fue todo lo que fue la creación del hombre, la caída del hombre, la salida al destierro, y todo lo que es el Antiguo Testamento hasta Juan Bautista, porque también dice Jesús que de los nacidos de mujer el más grande es Juan Bautista, o sea que es el último, y también dice que es el último de los profetas. Ya declara que hasta ahí llega, como decir hasta aquí, llega esta parte de la creación o del Antiguo Testamento. Ya cuando viene Jesús hay un cambio muy grande, que es que Él trae la gracia, es Jesús, Dios que se hace hombre y viene a la tierra. Es un acontecimiento el más grande que ha tenido toda la tierra, que el mismo Dios se haga como uno de nosotros y venga a pisar la tierra y a vivir como uno de nosotros. Eso es digamos, un misterio, y es una realidad, pero es un regalo de Dios tan grande, que si nosotros lo podemos
conocer y penetrar, lo sabemos que es grande, pero poder entrar y entrar en ese misterio es 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 que a uno no le cabe en la cabeza que un Dios se haga hombre y se haga uno de nosotros para salvarnos, que además venga a morir en una cruz, venga pobre, nazca en un pesebre, es toda la vida de Jesús, es tan impresionante y en todo sentido nos da lecciones inmensas y además es como para uno contemplar. Yo mucho, mucho cuando sobre todo hago las horas de la pasión y veo ese dolor de Jesús, yo siempre me pregunto, no, yo como que no capto, no entiendo esa grandeza de este Dios, la belleza de Dios, la bondad con nosotros y nosotros que le pagamos muy mal, somos muy ingratos con Él porque deberíamos vivir agradecidos y postrados, dándole gracias a Dios por todo lo grande que hizo Jesús en esta redención, cómo nos salvó de la muerte eterna, del infierno a, a los que, a todos. Él lo hizo por todos, pero no todos lo toman, no todos lo aprovechan. Pero Él lo hizo por todos, porque Él también lo dice, lo hice todo por todos y lo hice como Dios. Entonces, no le quedó nada, absolutamente nada, ni nadie. Entonces, es impresionante lo que hizo Jesús por nosotros con la redención, cómo nos devolvió la gracia, cómo nos devolvió los dones que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal, pero él, digamos que lo devuelve en dos etapas, en dos momentos del hombre. Todo viene y todo bien, toda gracia, todo lo que a nosotros nos sucede y nos va llevando a Dios y a la bienaventuranza y al cielo, todo lo adquirió Jesús a precio de sangre, lo pagó con su sangre. Y por eso nosotros deberíamos vivir muy, muy, muy agradecidos, así como dice la iglesia en la liturgia eucarística, en la misa, cuando dice darle gracias, si es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar. Así debería ser, eso sería lo justo, porque Él ha hecho una cosa demasiado grande por nosotros y ahí es donde viene la redención, que él recompra nuevamente las gracias que Adán y Eva habían desperdiciado. Pero esas gracias que Adán y Eva desperdiciaron con el pecado, sobre todo de desobediencia, Jesús las adquiere. Todas, absolutamente todas, pero se las da al hombre, como les decía, en dos etapas. Una parte se las da en la redención y la otra parte en la santificación. Entonces, vamos por eso a ver una a una. Primero vamos a ver la redención y luego vemos la santificación, que todo lo que vamos a ver aquí está unido sobre todo a los evangelios, a las sagradas escrituras, hay algunas cosas de la divina voluntad, pero sobre todo son citas bíblicas para que podamos entender que es una realidad, que es una verdad, pero es una verdad hermosísima. Y mucha gente habla en este tiempo, dicen de las profecías que se anuncian, de las cosas que se dicen que gente que sabe, ¿no? Que dice, no, que vamos a vivir un tiempo muy difícil, un momento muy duro, van a pasar muchas cosas, pero después va a venir una era de paz. Y es en realidad el reino de Dios lo que viene. Aquí estas tres columnas lo explica muy bien, qué es lo que viene y porque de dónde salió el hombre, ya lo vimos la última vez que tuvimos la conferencia. Esta que vamos a ver hoy es la iglesia que lo conocemos nosotros, pero el hombre está en el destierro, está fuera del paraíso terrenal. Y mientras el hombre esté fuera del paraíso terrenal, las pasiones lo dominan. Él es rey, pero no es rey, no puede dominar sus pasiones. Él es rey de la creación
por el bautismo, porque Jesús lo adquirió para nosotros. Al ser bautizados, automáticamente somos reyes. Reyes, sacerdotes y profetas, dice el catecismo. Nosotros, pero esa condición de rey no se desarrolla, queda como cuando un millonario tiene una gran fortuna y muere, pero tiene un hijo pequeño. El hijo es pequeño, es un niño, puede ser de 2, 3 años, hasta 5, 7 años. El niño no tiene la capacidad de tomar posesión de la herencia, de ir a mirar las posesiones, de decir: quiero esto, o voy a hacer esto con esto, o voy a invertir en tal cosa". Él no tiene la capacidad. Y lo mismo le ha pasado al hombre. Él no tiene la capacidad, por eso Jesús a Nicodemo le dice, y se lo dice, si hablándoles de las cosas de la tierra no entendéis, mucho menos puedo hablaros de las cosas del cielo, el lenguaje del cielo. La divina voluntad le hizo poner Jesús el nombre a este santo, que es un sacerdote que fue confesor de Luisa muchos años y la dirigió, pues no la dirigió porque Jesús le decía que el que la dirigía era ella, era él mismo, Jesús, pero tenía los sacerdotes que eran los confesores a los que Luisa le debía obediencia. Y primero al sacerdote y después a él, porque Jesús se lo decía, primero obedeces al sacerdote y después a mí, porque él se adhiere a la obediencia de la iglesia y con Luisa. Entonces, aquí, pues sobre todo esta parte que este monseñor Luis María Martínez, que ya está canonizado por la iglesia, es un santo, ya no es beato, es santo. Él fue el primero que publicó las 24 horas de la Pasión y también empezó, él tenía comunidades de hombres y de mujeres allá en Italia, y entonces, o sea, de sacerdotes y de monjitas. Entonces él les llevaba los escritos, monseñor, a estos, pues a seminaristas, eran seminaristas, algunos sacerdotes y también monjitas, y se los daba para que les hicieran copias, pero en manuscrito, porque en esa época no habían fotocopias. Entonces, ellos empezaron a escribir, a reescribir lo que Jesús le decía a Luisa para poder tener ellos como copias de esos escritos. Le encantaba a este monseñor todo lo que Jesús le decía a Luisa y se dio cuenta de lo grande que le había revelado Jesús a Luisa en esos escritos. Y ahí en los escritos, pues Jesús le dice a ella que primero le da al hombre la redención, que es como esta parte del hombre que nosotros seguimos en el destierro, pero tenemos la gracia, tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía, pero todavía aún así el hombre vive en altibajos, es dominado por las pasiones, por eso San Pablo dice: porque no hago lo que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí el que hace las obras. En cambio, lo que Jesús ya dice, que en la tercera columna ya el hombre no va a pecar tanto, o sea que realmente no va a pecar si no quiere. Nosotros ya en esta redención o en este tiempo que conocemos, muchos de nosotros, por eso cuando hablamos del perdón, hablamos de esto también, muchos de nosotros queremos nunca más volver a pecar, no ofender a Dios. Queremos vivir en plenitud la gracia, pero no podemos porque la concupiscencia nos arrastra, las pasiones nos van ganando, pues que tenemos herencias transgeneracionales de pecado, más lo que nosotros hacemos, y todo eso se nos va agravando en la medida que va pasando el tiempo y sobre todo si no perdonamos. Entonces, él dice que entonces mientras el hombre viva en el destierro, y la redención forma parte del destierro, por eso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los dos testamentos que son Antiguo y Nuevo,
y todo lo que es la primera y la segunda columna, el hombre vive en el destierro. Lo que pasa es que en la primera no tenían la gracia porque Jesús no había venido. Ya en la segunda Jesús trae la gracia y trae el evangelio, trae la verdad, el conocimiento, pero muchas, muchas cosas de lo que Jesús dijo no se entendieron. Ya se vienen a entender y a vivir en la tercera columna. En la segunda apenas algunas cosas y con trancones, con mucha dificultad. Ya en la tercera, Jesús dice que al hombre no le va a costar trabajo vivir en esta voluntad divina, que no le va a costar trabajo no pecar, que ya cambia, hay otro cambio que se da y él lo manifiesta Jesús a través de los escritos y eso es lo que vamos a ver en esta tercera columna después cuando empecemos a verla, que es esa tercera columna, que es muy especial y muy importante conocerlo, porque al conocerlo ya nos vamos preparando y ya sabemos, porque a todo el mundo le va a tocar terminar en el reino de Dios, a los que van a quedar, porque dos terceras partes de la tierra van a desaparecer, queda una tercera parte que será purificada y Jesús le dice a Luisa, barreré la tierra porque no son dignos de estos portentos de santidad. Y para vivir en este reino que es cuando el hombre recupera la imagen y semejanza. Todo lo que yo les hablé en esta conferencia de la creación, cuando el hombre vivía en el paraíso terrenal y todo lo que Dios le dio al hombre, que fueron cosas extraordinarias, el hombre los va a volver a recuperar en la tercera columna. Entonces, vamos a ver que en esta segunda columna de la redención vamos a penetrar un poquito en María Santísima. Entonces, como les decía, es parte del Nuevo Testamento y acuérdense que les he dicho testamento y testamento, antiguo y nuevo, son testamentos de una herencia y la herencia es el reino de Dios y la divina voluntad. Es real, como les digo, porque nosotros además en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que pasa es que no se entendía, pero ya a través de los escritos de la divina voluntad, con todo lo que Jesús revela en esos escritos, ya vamos entendiendo mejor de qué se trata este reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Es muy bonito esto que viene para nosotros, pero primero tenemos que pasar la gran tribulación, que es un poco fuerte, pero tenemos que irnos preparando para el reino desde ahora. Podemos hacerlo con los escritos de la divina voluntad, por supuesto. Bueno, entonces vienen como personajes, yo les decía que la creación en el paraíso terrenal los personajes pues eran Adán y Eva. En la redención pues son Jesús y María. Y en la santificación Luisa y el pueblo elegido. Ya eso lo hablaremos más adelante. Aquí en Jesús y María, Jesús el nuevo Adán y María la nueva Eva. Esto lo habla el catecismo, el numeral 504, 511. Habla de Jesús como nuevo Adán y María como nueva Eva. Es como reconociendo la iglesia que lo que Adán y Eva debieron haber hecho y no hicieron, sino que al contrario lo perdieron, como que lo despreciaron o sí, como que no lo aprovecharon. Lo vienen a tomar Jesús y María y a rehacer lo que ellos hicieron mal y hacerlo bien como debieron haberlo hecho Adán y Eva. Es muy importante reconocer Jesús nuevo Adán y María nueva Eva. Ahí ya entonces ellos reparan, rehacen lo que Adán y Eva perdieron. Ahora, miremos a Jesús como nuevo Adán y Jesús como nuevo Adán lo que hace es que retoma, él dice que aquí hay un concepto que no se conoce mucho, pero Jesús sí lo habla mucho en los escritos, que es que Él quiere darle como don, como posesión la voluntad de Él al hombre.
Adán y Eva la tenían en el paraíso terrenal, pero al pecar la perdieron como posesión. Y Jesús dice ya en el Nuevo Testamento o en la segunda columna, dice que el hombre puede hacer la voluntad de Dios, pero no poseerla. Poseerla ya será en esta tercera columna, que el hombre vuelve a poseer la voluntad de Dios para poder vivir el estado original que tenía el hombre en el paraíso. Pues de eso se trata y hacia eso vamos. Entonces, en la segunda columna, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús viene y él toma el papel del hombre, pero la humanidad de Jesús tenía una voluntad humana. Y la divinidad de Jesús, o sea, Jesús como hombre tenía una voluntad humana y Jesús como Dios una voluntad divina, que es la voluntad del Padre. Y entonces solo Él podía rehacer lo que el hombre había roto una unión como cuando hay dos argollas que se meten así como que se unen, los eslabones pues unidos. El hombre los abrió, los rompió. Entonces Jesús, como tiene las dos voluntades, en la humanidad tiene una voluntad humana y en la divinidad una divina, él une otra vez, vuelve a unir estos dos eslabones de la voluntad humana y divina, y al hacerlo Jesús, cuando vino a la tierra, porque él dice que solamente vivió la voluntad de Dios teniendo la humana y le dio muerte a la humana para que se viviera la divina y le dio correspondencia al Padre y además toma sobre él todos los pecados nuestros y le da muerte al pecado con la muerte de él y resucita y nos resucita a nosotros a la vida divina para que volvamos a retomar esa vida divina, la vida de Dios en nosotros, que es lo que sobre todo se desarrolla en la tercera columna. Con el bautismo ya la recibimos, la vida divina, recibimos la condición de sacerdotes, reyes y profetas, pero se desarrolla en la tercera columna, la vida divina, que es lo que nos da la semejanza, imagen y semejanza con Dios, porque es la vida de Dios en nosotros, vivir unidos a Dios, conectados a Dios, y la vida de Dios nos alimenta continuamente, que era como vivían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Entonces, como viene en Jesús el nuevo Adán, Él rehace todo, paga por todos nosotros, toma los pecados de todos nosotros. Hay lecturas donde Jesús varias veces le muestra a Luisa de almas o de personas que ellos están salvando o hablando, cómo él le muestra las llagas que esa persona le produjo a él. Y él tiene presente de cada uno de nosotros las llagas que cada uno de nosotros le hizo a Jesús en su pasión. Y el perdón, por ejemplo, le quita las llagas de esa ofensa a Jesús, por ejemplo, y obviamente la confesión y la oración también de intercesión por las personas. Pero Jesús le dice a Luisa sobre todo eso, ¿no? Como que le explica o le dice, ella está haciendo oración por una persona y Jesús le muestra, primero le muestra las llagas y le va mostrando cómo él se va sanando de esas llagas. Y con el perdón, sobre todo porque Jesús, cuando tomó sobre sí los pecados nuestros, tomó todas esas ofensas que hacemos unos con los otros y las cargó. Y él nos perdonó en su cruz, en su sufrimiento. Y entonces nosotros al perdonar nos unimos a ese perdón de Jesús al decir en virtud de la divina voluntad, ya estamos tomando esa voluntad de Dios de perdonar como Él perdonó. Y entonces esas llagas y todo eso se van sanando en Jesús, de esa ofensa que yo estoy perdonando a mi hermano, a mi prójimo, pues. Entonces es importante que nosotros pensemos en eso y veamos este papel del nuevo Adán que ha tomado sobre él el pecado del hombre, lo toma para luego él también darnos a nosotros los bienes que el hombre perdió en el paraíso terrenal.
pero era necesario en 2 etapas, como les digo. La primera es la redención como la conocemos, que es las gracias, los sacramentos, los bienes que vamos recibiendo, pero son unos bienes que recibimos un poco limitados, por lo que les digo, que somos reyes, pero la creación nos sigue dominando, las pasiones nos siguen dominando. Entonces, sí, tenemos la condición de rey, pero es como si fuéramos niños pequeños que recibimos una herencia, pero la recibimos siendo niños. Entonces no podemos tomar posesión de la herencia hasta que no crezcamos a una edad en la que seamos mayores, adultos y podamos desarrollar esos bienes que Dios nos da. Y eso sucede ya después de estos 2000 años que han pasado de redención. Ya es la hora, Dios dice, ya llegó el tiempo y entonces ya quiero volverle a dar al hombre las gracias que había guardado para este tiempo, para que el hombre pueda llegar nuevamente a vivir en el paraíso terrenal como vivían Adán y Eva y sacarnos a nosotros del destierro. Es algo muy, muy bello, muy grande para nosotros. Entonces, el nuevo Adán es eso que Jesús rehizo por todos y lo hizo por todos, como les dije, pero no todos lo aprovechan, pero Él sí lo hizo por todos. No hay nadie, nadie, nadie en este mundo que diga que es que no fue redimido, que Jesús no pagó por Él, que no hizo todo por Él. Todos, lo hizo por todos, por todos, por todos, aún por los que se iban a condenar, que Él lo sabía, pero aún así lo hizo por ellos. Ahora viene María como nueva Eva. María como nueva Eva. em, bueno, de aquí pues me queda de decirles de Jesús que él cuando resucita y se lo dice a Luisa, en el momento que él estaba en su pasión, fue o sea, cuando lo cogían del pelo, lo jalaban y le quitaban pedazos de pelo y quedaban esparcidos en el piso con la sangre y también, pues, todo. Y él dice que él en el momento que resucita recoge, porque nosotros estamos incorporados en el cuerpo de Cristo, somos su humanidad, formamos la humanidad de Cristo, el cuerpo, todas las criaturas. Entonces, él al quitarle pedazos de piel que se lo quitaban cuando los latigazos cayeron muchos pedazos de piel de Jesús al piso y con la sangre, porque también en la sangre estamos nosotros. Nosotros, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Esas son otras de las cosas. Me da risas porque yo veo unas cosas, y digo, es que Dios es tremendo. Si nosotros viviéramos realmente estas cosas, fuéramos conscientes y las viviéramos así como dice la palabra de Dios, que en Él somos, nos movemos y existimos, dice San Juan en su prólogo. Y decimos nosotros, sí, y Jesús le dice a Luisa, es que yo vivo yo estoy en ti, estoy en ustedes, eh, dentro y fuera, y nosotros estamos en Él también. Entonces, si nosotros viviéramos conscientes de eso, viviríamos como en un estado de cielo, un estado de gozo, un estado de tranquilidad, un estado de abandono, de confianza, sí, es que por eso digo que somos muy ciegos y no nos damos cuenta, pero si esto lo hiciéramos, el hombre viviría muy feliz y muy tranquilo, de lo que fuera. Porque vive en Dios, porque está en Dios, porque Dios está en él, así como él se lo dice a Luisa. Bueno, ahora vamos a ver entonces María como la nueva Eva. Esto es algo muy especial también de conocer a nuestra madre en este tiempo en el que ya estamos entrando a esta tercera columna. En este tiempo es el tiempo de conocer quién es María. Llevamos muchos años sin conocer a nuestra madre, sino apenas unas pequeñas cosas, lo que decimos en los misterios del rosario, lo que dice San Lucas en el Evangelio, pero realmente son cosas muy,
muy limitadas, muy poco es lo que dice de María. Jesús en los escritos a Luisa le habla mucho de las dones, de los regalos, de las gracias, de quién es la María realmente, y le habla mucho y le explica a Luisa de quién es María, y hay unas lecturas, unas cosas muy bellas y muy sublimes que uno dice, wow, es impresionante María Santísima. Y él dice, yo soy el único digno de hablar de la Inmaculada Concepción de mi madre. Entonces, imagínense lo grande y lo maravilloso que Dios hizo con ella y la respuesta de ella a Dios, porque entre más respuesta le da María a Dios, más la la llena de gracia, como llena de gracia, la inunda de gracia, la hace crecer ante Dios, pero María siempre más pequeña en ella misma. Entonces, como nueva Eva María, vamos a ver. María, bueno, entonces, perdón, aquí miremos esta parte, que es la primera venida de Jesús. eh, del hombre Dios, pues es la primera venida que viene y nace en un pesebre. Bueno, ya todo eso lo sabemos cómo vino Jesús y lo que pasó y cómo terminó, pero termina en la resurrección, que es el triunfo de Dios ante el pecado. Vinieron a ser 4000 años, pasaron en esta primera columna y a los 4000 años nace Jesús, porque Jesús mismo lo dice también en los escritos, cada 2000 años he renovado la tierra, los primeros 2000 años lo renové con el diluvio, los segundos 2000 años con mi venida a la tierra, o sea, son 4000 años y Él viene a la tierra y luego esta redención dura 4000 años y ya viene lo que es la santificación. Em, entonces estamos cerca del cambio, de la redención a la santificación. Aquí la Inmaculada Concepción, bueno, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Que María nace sin mancha de pecado original. Pero hay algo muy bello acá, y es que, bueno, Jesús y los santos, muchos santos se han, digo yo, pues quebrado la cabeza, por decirlo así, es tratando de explicar el misterio de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué María puede ser concebida inmaculada cuando Jesús no había venido a la tierra y no había traído la gracia? Entonces es como empieza ahí el problema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y lo mismo pasa con la Inmaculada Concepción. Pero ¿cómo así que María es inmaculada si Jesús no había venido? Que es gracias a Jesús y a lo que vino a hacer Jesús, o sea, la redención, que María puede llegar a ser inmaculada. Entonces, ellos se preguntan. De hecho, hay una conferencia, como ¿cómo se dice eso? Como un enfrentamiento entre San Buenaventura y Santo Tomás, San Buenaventura de los franciscanos y Santo Tomás de los tomasinos. Ellos están haciendo como están hablando, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué María es inmaculada? Entonces uno le dice, no, vámonos en 8 días, meditemos, hagamos oración, pensemos, analicemos, y dentro de 8 días nos encontramos acá. A los 8 días llega Santo Tomás con un cartapacio, una cantidad de hojas, pues cantidad, un montón de hojas, explicando la Inmaculada Concepción con el razonamiento humano, por supuesto. Y él, San Buenaventura le dice, porque le dice Santo Tomás, ¿y tú? ¿Dónde están tus escritos y tus anotaciones? Entonces él dijo, no, pues es que yo no tengo escritos ni anotaciones porque María es inmaculada, porque Dios puede hacer la inmaculada, quiso hacer la inmaculada y la hizo. Ahí no entra la razón humana. Entonces, Santo Tomás rompe todo lo que había escrito sobre por qué María era inmaculada de una manera razonable, razonal. Pero viene Jesús y le dice a Luisa,
que María es inmaculada porque los méritos previstos, por los méritos previstos de Jesús, de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y dice que como todo fue hecho en un acto único y eterno, todas las obras, todo lo que Dios hizo, en un acto único y eterno en el momento de la creación del hombre, entonces dice que ya estaba la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en ese acto único y eterno, y que la envuelven a ella, y Él le da el mérito de la pasión, de su vida, pasión, muerte y resurrección, porque ya estaban en Dios en el acto único y eterno, y por eso dice, por los méritos previstos de la venida de Jesús, hacen a María Inmaculada. María es inmaculada, Inmaculada Concepción, porque nace inmaculada, en el momento de la concepción la hacen inmaculada, pero de ahí en adelante María sí tiene mérito de la Inmaculada de la Inmaculada o del estado inmaculado, porque además ella no solo es concebida sin pecado original, sino que María se conserva inmaculada porque nunca pecó y porque siempre vivió, hizo y poseyó la voluntad de Dios. Y Jesús le dice a Luisa, mi madre hacía mi voluntad como yo mismo, o sea, como Dios mismo, dice. O sea, de María es impresionante. Y por eso se mantuvo inmaculada. Nunca, nunca pecó. Porque el pecado o la definición de pecado, que también dice Jesús que son actos conscientes de nosotros, actos conscientes en contra de la voluntad de Dios. O sea, conscientes. Es que yo sé que no debo robar y robo, por decir algo. Ese es el pecado. Entonces, es consciente lo hago en contra de la voluntad de Dios y ahí es donde queda el pecado. También está aquí en el numeral del Catecismo 491 hablando de lo que es la Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado original. Por lo tanto, María no tenía las herencias transgeneracionales que tenemos nosotros, todo eso se los quitó Dios y solo la dejó a ella en un estado inmaculado y puro y santo. Extraordinario que María no vivió lo que nosotros nunca, que es la tendencia a caer en un pecado, las tentaciones, que claro, ella fue tentada como fue tentado Jesús, pero es diferente porque es que una tentación en medio de un estado inmaculado, como que ni siquiera se le para bolas, ni le afecta ni le toca porque ella está por encima de todas esas cosas. Bueno, entonces dice lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. La llena de gracia y la plenitud de la gracia es María. María es como si fuera un recipiente desocupado de ella, porque María lo que hizo, lo grande de María es que se desocupa. Ella reconoce su nada, es como decir, soy nada, nada por mí tengo, nada tengo que sea por mí, sino por Dios, todo le corresponde a Él, todo es de Él, todo lo bueno que sale de mí es de Él. Entonces, ella se hace como un recipiente, se vacía de ella misma para que Dios la llene. Por eso es lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia, porque María es perfectamente un Jesús, María es perfectamente esa imagen y semejanza que Dios quería del hombre en el paraíso, por eso es la nueva Eva, porque vive y recibe la condición y hace el papel que Eva debió haber hecho y que no hizo. Entonces, María es por gracia lo que Dios es por naturaleza, pues es como un pequeño Dios. No es que yo diga que María es Dios, eso no se debe interpretar así, sino que cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre como un pequeño Dios. Y María, como es la nueva Eva, ella toma ese papel de Eva y María representa todo lo que Dios quería de nosotros. Y cuando a Jesús le dicen, que él, porque se dice que él es una cosa muy tremenda, porque cuando Caifás le dice a Jesús, dime, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios, y Jesús le dice, sí,
verdaderamente yo soy el Hijo de Dios. Caifás se rasga las vestiduras y dice, es reo de muerte, porque para los judíos decir que él era hijo de Dios era como decir que era Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. Pero en esa época de ellos no eran bautizados, ellos no eran hijos de Dios, entonces para ellos era muy difícil que alguien fuera hijo de Dios, porque eso era como si dijera que era Dios. Y Dios nos hace a nosotros sus hijos. Y Jesús en ese momento que lo condenan, o que no, en el momento que lo condenan, no, antes en uno de esos momentos que los fariseos están hablando con él, y le dicen que cómo se le ocurre decir que él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús los mira y les dice, ¿y no está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois? Es un salmo que, ay, yo me sabía el salmo, no sé si 118. Entonces es como decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Si Dios nos hizo así, semejantes a Él, el pequeño Dios. Entonces, María, como es la nueva Eva, ella tiene esa condición. Ella, ella realmente es la llena de gracia, que es la llena de Dios. La gracia es Dios mismo y María es la llena de Dios y es la plenitud de la gracia, pero siempre como una criatura, como criatura, con una enorme diferencia entre la criatura y Dios, porque Dios es infinito, la criatura siempre es finita. Llega un momento en que hasta este tope, hasta aquí llegó y de aquí no puede pasar. En cambio, Dios no tiene límites, no, Él es infinito en todo. Pero María no, ni nosotros tampoco. Entonces, María es la única criatura y será la única en toda la historia de la creación del hombre, de la historia de la humanidad del hombre, como se llama esto, la única criatura que nace inmaculada y se conserva inmaculada es María Santísima. Nadie llegará a la santidad de ella. Después Jesús lleva a Luisa a una santidad grandísima y le dice que la segunda después de la Virgen es Luisa, porque él ya la lleva a un estado de origen que es como creó al hombre en el paraíso terrenal con unas condiciones extraordinarias. Entonces supera mucho a los santos de la santidad humana porque ya él quiere una santidad divina basada en la divinidad de Cristo, que es la divina voluntad precisamente. Entonces, aquí ya María dice lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. Ya es la sola frase y esa frase se la dice tal cual Jesús a Luisa. Lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. La llena de gracia y la plenitud de la gracia está en María. Por lo tanto, la plenitud de la vida divina, porque la gracia es Dios y es la vida de Dios en María. Es como ese fluido que les decía yo, si uno conecta una máquina y le empieza a entrar corriente, la máquina hace una serie de actividades. En lo mismo nosotros, en lo mismo en este caso María, para que le llegue esa vida divina a ella, es la vida de Dios en ella, tiene que haber esa unión y esa conexión de ella con Dios, que es la unión, que es la unión de las dos voluntades, de la humana con la divina, porque al hacer la unión de las dos voluntades, María se hace uno con Dios. Entonces, al hacerse uno con Dios, Dios le participa de su vida interna, de su vida interior, y entonces ella recibe esa vida divina, que es la vida de Dios en ella. Luego viene la inhabitación de Dios como un don de María. María tenía este don que la Trinidad habita en ella. Ahora, también como dice Jesús en los escritos, si alguno me ama, si alguno me ama, dice, guardará mi palabra. Quiere decir con eso que para que realmente nosotros amemos a Dios debemos guardar su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Es que la escuchamos, la meditamos, la contemplamos, la rumiamos,
O sea, estamos pensando en ella y la hacemos propia, mía, me pertenece y hacemos como María. Decimos, hágase en mí según esta verdad y esta palabra de Dios. Entonces, ahí es donde Él se siembra en nosotros como es la parábola del sembrador, que todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces ahí da un fruto y el fruto es Jesús. Entonces Él dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada. La Trinidad haciendo morada en el alma que guarda la palabra de Dios. Pero guardar la palabra de Dios es lo que les digo. La escuchamos, la meditamos, la contemplamos, la hacemos nuestra, le decimos a Dios, hágase en mí según esta palabra. Hágase en mí según esta verdad, para que Él se encarne en nosotros como verdad, como palabra, y empiece a ver en nosotros una semilla, que es la semilla que tira el sembrador, que es la semilla de la palabra de Dios en nosotros sembrada para que dé fruto, y ese fruto es Jesús. En María se da el fruto de 100 por 1, como dice 100, dará fruto 100, 60, 30. Unos darán 100% de fruto, otros 60 y otros 30, y habrá pues 80, claro, 90 en medio. Pero es la manera y la única, yo creo que la única de todos nosotros que ha dado un 100% de fruto es María, y la Trinidad habita en ella. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada. Y está haciendo morada en María. Y eso es lo que se llama la inhabitación de Dios, donde tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en ella. Y ella es hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo. Estas condiciones con la Trinidad la tiene María perfectamente. Entonces, aquí está, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Esas eran las tres condiciones que tenía María, y la inhabitación de Dios es que Dios habitaba en ella, dentro de ella. Por eso ella, al hacerse eh, mm, pequeña, que es lo que se quita, se deshace, de ella se despoja completamente para que Dios la llene. María posee la divina voluntad y la hace como Dios mismo, lo dice Jesús. Aquí está el volumen 9, no está exactamente la fecha, pero en el volumen 19 Jesús lo dice, que María posee la voluntad de Dios y la hace como Dios mismo. Luego viene la unión de su voluntad con la de Dios, unión de Dios, que todos sean uno. Esta parte, la unión de la voluntad de Dios con María, esto es increíble porque María vivió tan unida. Bueno, digo vivió, pero ella vive, ¿no? Vive en el cielo. Pero cuando estuvo en la tierra, la unión de ella con Dios era impresionante. Es que la unión con Dios trae cosas increíbles para nosotros, porque alcanzamos, o sea, el que viva la unión con Dios, que es esa unión de voluntades, por ahí empieza. Él dice, también Jesús dice que solo con la unión de las voluntades se logra la unión con Él. Entonces María tenía la unión de voluntad con la de Dios perfectísima, además porque como dice Jesús que María poseía la voluntad y la hacía como Dios mismo. Entonces ahí María también tenía la unión con Dios. Entonces la unión de la voluntad de Dios con la de María era perfecta, porque María la hacía perfecta. Y luego la unión con Dios, al tener esa unión de voluntades, pues la unión con Dios es como consecuencia de esa unión de voluntades. Y es lo que dice Jesús en Juan 17, 20, 23, que es precisamente eh, el, después de el Juan 17, que es el testimonio de Jesús, testamento, perdón, de Jesús, porque ya va a entrar a la última cena, es lo último que les dice, entra a la última cena y ahí a la pasión y muere y resucita.
Es lo último, pues, que él les dice a los apóstoles, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Esa es parte de Juan 17, que viene a ser ese testamento de Jesús. Palabras tremendas, digo, en ese Juan 17, pero esta, que todos sean uno, como tú y yo sean uno, le está dirigiendo una oración al Padre y pidiéndole que todos seamos uno con Él, y eso solamente se da en la unión de las voluntades. Bueno, entonces, unión de voluntades, María y Dios perfecta, unidad de María con Jesús perfecta. Muchas de las cosas que Jesús vivió en su pasión, vamos aquí, las vivió María unida a Jesús, y era impresionante porque en los escritos lo dice. Y en la pasión también, en las 24 horas de la pasión está como María, aún no estando con Jesús, sentía no solamente los dolores de Jesús físicos, espirituales también, y ella se oía, es como si escuchara lo que la gente le decía y como si sintiera en ella los dolores de Jesús, porque no como, sí lo sentía, pero hablo de los físicos. Ella lo tomó toda la pasión de Jesús sobre ella, y ella iba escuchando, porque Jesús en las horas de la pasión, él va mostrando que mientras le ponían la corona de espinas, él iba reparando por todos los malos pensamientos del hombre, pero al mismo tiempo que eso sucedía, él escuchaba las malas palabras, los malos pensamientos del hombre, y los recibía en él. Entonces, María alcanza a sentir esos malos pensamientos del hombre y a unirse, pues, con él, con Dios, en él, acompañándolo, consolándolo en esa pasión de Jesús. Por lo tanto, ahora, María es un evangelio viviente, porque María es evangelio viviente porque todo lo que decía Jesús del evangelio lo vivía María. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. María era perfecta como el Padre Celestial es perfecto. No diría una frase Jesús si nunca lo fuéramos a vivir, si nadie lo fuera a vivir. Sería absurdo. Él dice, yo no hago cosas inútiles. Si yo digo algo es porque eso es así, se tiene que cumplir. Y si Jesús dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pues la primera es María. María vive el Evangelio, es completamente Evangelio viviente, porque cada cosa que Jesús dijo, que nos pidió, nos enseñó, nos dio, María lo vivió plenamente. Entonces, ella es evangelio viviente. Ama con el amor de Dios, o sea, María también ama con el amor de Dios. También ella dice que el Padre la llena con mares de potencia, el Hijo con mares de sabiduría, y el Espíritu Santo con mares de amor, mares. María amaba con el amor de Dios. Y ese que se amen los unos a los otros como yo he amado, que está en Juan 15, María lo vive perfectamente. María por eso es un ser impresionante y de imitar y de seguir. María posee la santidad y la justicia original, que es que lo que nosotros perdimos de eso, la santidad la santidad original es la santidad misma de Dios, pero en criatura, es decir, en una capacidad muy limitada o sea, para Dios casi una gota y eso, menos. En nosotros estamos llenos, pues. Entonces, María posee esa santidad misma de Dios porque Él se la dio al hombre en el paraíso terrenal, y María como en la nueva Eva y vive plenamente, además nace inmaculada. María posee la santidad misma de Dios y la justicia original, que la justicia se trata de darle correspondencia a Dios en todo lo creado. Si no le damos esa correspondencia a Dios, si no le damos correspondencia de amor, de poner te amos en toda la creación donde Dios ha puesto ese te amo para nosotros, entonces pues digamos que
la justicia, hay un desbalance en la justicia y todavía si pecamos y lo ofendemos, se hace mayor distancia y no hay un balance, que es lo que Dios quiere, que haya un balance y no lo hay. Entonces, la justicia, que lo que quiere es una correspondencia de amor de nosotros a ella, a Dios, pues, se vuelve una justicia punitiva, que es la justicia que castiga al hombre, que no es lo que Dios quiere y que no debería ser así. Pero como el hombre no lo hace, darle gracias a Dios, como dice en la misa, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Entonces, es eso, María le daba esa santidad. De la justicia original vivía agradeciéndole, dándole gracias a Dios, poniendo los te amos a Jesús en todos y a Dios, a todo Dios, en todo lo que hacía, por donde pasaba, en las flores, en la tierra, en las cosas externas, en la creación, interiormente también. El hombre tenía un coeficiente del 1000% y la ciencia infusa, María, por ser la nueva Eva, tenía esas condiciones. Ella tenía el coeficiente intelectual del 1000%. Imagínense ustedes lo que es eso. Si ahorita el más superdotado tiene 200 de coeficiente intelectual, María teniendo 1000, pues es una locura. Y la ciencia infusa, conocimiento de todas las ciencias, la matemática, la física, la trigonometría, la anatomía, todo, 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 todo lo conocía María perfectamente, porque en ella estaba la ciencia infusa. Luego también Jesús se la da a Luisa y Jesús le dice a Luisa que todos los hijos de la divina voluntad les va a dar la ciencia infusa, o sea, el conocimiento de todas las ciencias así infundido por Dios, ni siquiera tenemos que hacer nada, que Él nos da el conocimiento, si vivimos en su reino y en su voluntad. María era el paraíso de Jesús en la tierra, porque vivía plenamente esa voluntad de Dios y al ser todo lo que hemos visto, que tenía la unión perfecta con Dios, que es evangelio viviente y que cómo vive ella el evangelio y cómo ella obedece a Dios y le da prioridad a la obediencia de Dios. Madre y Reina del Universo, María. Es porque ella es la reina y es reina como les decía yo que por el bautismo nosotros somos reyes, pero somos reyes que no lo somos o que sí lo somos, pero la semilla es pequeña y no lo podemos desarrollar y no lo podemos apropiar hasta que no lleguemos al reino de Dios. Entonces, María, además de que tiene un coeficiente intelectual, pues tiene la ciencia infusa, entonces tiene el conocimiento de todas las ciencias. María, paraíso de Jesús en la tierra, porque vivía pre- en la voluntad de Dios. Más que todo eso, él dice eso, que María era su paraíso porque vivía en la voluntad de Dios. María, madre y reina del universo, es reina, absolutamente reina. Por eso es el paraíso de Dios en la tierra, porque también ella es reina de todo lo creado y reina de sí misma. Las pasiones a ella no la dominan y es reina de toda la creación está sometida a María. María es perfecta como el Padre Celestial es perfecto. Es otra de las cosas que dice Jesús en, en la Biblia. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. María es perfecta como el Padre Celestial. Luego vienen, Jesús y María restituyeron todos los bienes perdidos por el pecado original. Todo lo que Adán y Eva debieron haber hecho. Y aquí lo dice el Catecismo 402, que Jesús y María restituyeron todos los bienes perdidos por el pecado original, porque cada uno hicieron el papel de Adán y Eva y además nos dieron a nosotros esas em, herencia también. Es una herencia. Primero María heredó el reino y junto con Jesús lo heredan a sus hijos. Ya es la herencia que ellos nos quieren dar del reino.
pero como les digo, el hombre debe llegar a este tiempo y debe pasar por esa tribulación para llegar a ese reino. O sea, a tomar posesión de la herencia, dicho de otra manera. Por el bautismo ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero. O sea que de ellos heredamos el reino de Dios y heredamos todas las condiciones. Somos herederos, claro que lo somos. Lo dice San Pablo en Gálatas 4:7. El hombre hereda el reino de Dios, pero no está listo para recibirlo, lo dice Jesús en los volúmenes, que por eso y también les hablo yo de Nicodemo, cuando Jesús les dice, se habla en los lenguajes, los volúmenes de la divina voluntad los llama Jesús lenguaje de cielo, es el lenguaje que se habla y se conoce y se vive en el cielo, que es la voluntad de Dios. Aquí en la tierra, como en el cielo, para que la tierra sea una réplica del cielo. Entonces, él dice que el hombre lo hereda otra vez, ya lo heredó por Jesús, porque vino a la tierra, pagó por todos nosotros, pero no está listo para recibirlo, entonces nos lo va a dar en la tercera columna, en plenitud, para que nosotros lo podamos vivir realmente en plenitud. Luego dice, si hablándoles de las cosas de la tierra no entendéis, es lo que les decía de Nicodemo, que ya les he dicho. Luego le dice Jesús a los apóstoles, tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no pueden con ello. Entonces les enviaré el Espíritu de la verdad que los llevará a la verdad completa. La verdad completa ya viene a ser en el reino de Dios, ya completo, ya es nos deja conocer todo, todo. El catecismo lo dice a través de San Juan de la Cruz, que cuando vino Jesús, la revelación ya nos dio toda la revelación a través de Jesús, que es la verdad y es el verbo. Sí, es cierto, nos dio toda la revelación, pero a Luisa le da esta revelación Jesús que pareciera nueva, pero no es nueva, porque está toda en el Antiguo y el Nuevo Testamento, está dicho por Jesús. Lo que pasa es que el catecismo dice, la revelación ya está toda, pero no está explicitada. Es la palabra que usa el catecismo, explicitada, o sea, como explicada, en que la podamos entender. Entonces ya Jesús con los escritos nos da luces para entender mucho mejor lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo que es el reino de Dios también. Entonces, es lo que era el hijo antes de la mayoría de edad en esta segunda columna. Debía crecer en sabiduría, en edad y gracia como Jesús. Que dice que crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Nosotros también, la iglesia misma, tenía que crecer en sabiduría, edad y gracia para poder él llegar a darnos esta tercera columna. Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Este nos enseña el Padre Nuestro y claro, nos hace pedir el reino, que es lo que viene en este Padre Nuestro. Como nos enseña el Padre Nuestro y nos hace pedir el reino. Una frase que hemos repetido muchas veces, pero no lo habíamos entendido de qué se trataba. Y por eso decimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, para que la tierra se vuelva como en el cielo, en la tierra, y eso es cuando se acaba el destierro. Dios es conocido como Padre. En esa época, pues el hombre no conocía a Dios, era un solo Dios, pero ya viene Jesús y habla que el Padre y mi Padre, y luego nos enseña al Padre nuestro y nos dice que Él es nuestro Padre. Entonces hay un cambio también ahí y eso fue muy duro porque a él lo juzgaban por eso que como llamaba a Dios Padre y, y pues mucho menos nosotros, dejando a nosotros diciéndole a Dios Padre para los judíos, eso era, no, imposible, eso no se puede, pero claro que sí, porque Dios lo quiso así. María como madre de Dios y de los hombres, o sea, Dios conocido como Padre y María como madre de Dios y de los hombres. O sea, ya quedamos con un papá y una mamá, que también aquí es donde yo digo
que cómo nuestros hermanos protestantes no reconocen a María como madre, porque Dios crea la familia, crea al hombre, a la mujer, para que tengan una familia. Y está el padre de la familia, de la madre, y y pues obviamente Él es el primero que hace esa figura con nosotros que es real. Dios Padre nos dice que María, que Dios es nuestro Padre y luego nos deja a María como madre en la cruz, madre de todos los hombres. Que no lo reconozcan o que no la acepten no quiere decir que no lo sea. Jesús crea la iglesia, entonces cuando Él crea la iglesia, María, madre de la iglesia. Aquí también hay otra cosa que, aquí bueno, está en el Catecismo 541 que Jesús crea la iglesia, María, madre de la iglesia. También aquí está, no me acuerdo, aquí este es un documento de la iglesia MC, en este momento no lo recuerdo. Em, Aquí, María Madre de la Iglesia es uno de los documentos de los papas, estoy me acuerdo ahorita. Bueno, deja a Pedro como cabeza y es el primer papa, Jesús, y luego los apóstoles, primeros obispos y sacerdotes. Allá empieza Jesús a crear en ellos y a través de ellos la iglesia. También María, o sea, cuando muere Jesús, María tiene como 45 años haciendo cuentas, o 48, 45, 6, 7, 8, sí, porque ella queda embarazada a los 15 años. Y si Jesús muere en la cruz cuando tenía 33, pues María tendría 15 años más, que vendrían a ser como 48 años cuando muere Jesús. Pero María, uno diría, pues ya María cumplió, sufrió mucho con la muerte de Jesús, ya era justo pues que ella ya se fuera para el cielo. Pues no, María se quedó varios años más y Jesús a Luisa le dice que él le da las instrucciones a María sobre la iglesia para que después María se las pasara a los apóstoles. O sea, esa fue la razón por la que ella se queda varios años más, porque ella se queda con los apóstoles. Y a los apóstoles es el que les da ese conocimiento de la iglesia a través de María. Bueno, deja los sacramentos para nosotros como medios de salvación, los sacramentos. Jesús dice, y a través del bautismo em, se quita la mancha del pecado original, pero no la concupiscencia, que es lo que les he dicho yo también cuando hablo del perdón. La concupiscencia es la tendencia al pecado, la tendencia a caer en el pecado, y lo heredamos por el pecado original. Es una transmisión, ya empieza la transmisión de espíritus y hay que perdonarlos a ellos por eso. También Adán y Eva, porque nos sacaron del paraíso terrenal, porque claro que Jesús le dice a Luisa, no, no hay que culpar a Adán y Eva, porque si no hubiera sido él, ellos hubieran sido nosotros, hubieran sido otros, pero no hubiéramos llegado a este momento en el paraíso terrenal, porque el hombre pues tiene la tendencia a pecar. Por el bautismo, el hombre recibe la vida, la participación, un momentico, por el bautismo el hombre recibe la participación de sacerdote, rey y profeta. Lo que les decía, el bautismo nos hace sacerdotes, reyes y profetas. Jesús instruye a María sobre la iglesia y ella a los apóstoles. Eso se lo dice Jesús a Luisa también en los escritos. María es arca de salvación, María arca de la alianza. Luego dice, de los nacidos de mujer, aquí es sobre todo porque lo que les decía, que ellos, los del Antiguo Testamento, quedaron como siervos de Dios, nacidos de mujer. A partir de la venida de Jesús ya somos hijos de Dios porque ya em, por el bautismo nos hacemos hijos, o Dios nos hace hijos de Él. El Antiguo Testamento se entiende a través de Cristo, lo dice San Pablo, perdón, San Pablo en 2 Corintios 3 dice que el Antiguo Testamento se entiende a través de Cristo. ¿Qué está diciendo?
que todo lo que ellos conocieron en el Antiguo Testamento se viene a entender a través de la venida de Cristo. Y nosotros también, esta tercera, segunda columna y primera y segunda se entiende a través de los escritos de la divina voluntad. Luego dice, los judíos cumplieron las escrituras sin saberlo porque ellos eh, crucificaron a Jesús y las escrituras venían hablando del Mesías, del Hijo de Dios que iba a ser sacrificado como un cordero al matadero. Y ellos cumplieron las escrituras, lo dice San Pablo, sin saberlo. Y lo mismo ahorita en este tiempo, vamos a nosotros, cumplimos las escrituras, se cumplen muchas cosas del antiguo, del nuevo y de lo que es la divina voluntad, que lo vamos a ir ya entendiendo, yo creo, después de que pasen las cosas. Lo vamos a entender mucho mejor. Viene la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es, que viene a ser la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo vemos como una segunda purificación. Jesús lo dice, pues, que es una segunda purificación con sangre, que la primera purificación es el diluvio, que es con agua. La segunda purificación es con sangre, la sangre de Jesús. La tercera purificación será con fuego. Fuego del Espíritu Santo y fuego en la tierra. Muchos incendios. Esta purificación va a ser con fuego, con incendios forestales, muchos incendios en el mundo. Es una parte de la purificación. La reina madre quiere a sus hijos, que sus hijos vivan como ella en la divina voluntad. Eso es como dice la Virgen, por fin voy a tener hijos, lo dice. Por fin voy a tener hijos con los que yo pueda hablar de tú a tú, porque van a ser hijos que van a vivir en la voluntad de Dios como yo viví en la voluntad de Dios. Entonces serán hijos en los que yo puedo hablar de tú a tú y ella quiere esos hijos, anhela esos hijos, espera esos hijos. Ella primero, más que todo, Dios también quiere con toda el alma este reino. Es su alegría, su felicidad, su descanso, es todo el reino de Dios, para Dios. Imagínense si no sería para nosotros. Entonces, ella quiere a esos hijos que van a vivir en la divina voluntad. Y la redención es salvación, la divina voluntad es santificación, lo dice Jesús. La redención es para que el hombre se salve, la divina voluntad para que se santifique, pero se santifique con la misma santidad de Dios, como dice él. Luego dice Jesús en los escritos, el fin primario tiene, estas dos tienen que ver con lo mismo. El fin primario de la redención es la santificación. Jesús le dice a Luisa, yo no vine a la tierra solamente a que el hombre se redimiera y que quedara ahí como a medias, un día bien, al otro día mal, luchando contra las pasiones, luchando. No, yo vine a la tierra para volver a instaurar el reino, para que el hombre viva en mi voluntad. Es lo que más anhelo y más deseo. Si hubiera sido solo para redimirlo, no hubiera venido. Lo quiero como lo creé, como salió de mis manos, como lo hice en el paraíso terrenal. Entonces, él dice eso, el fin primario de la redención es la santificación, o sea que el fin más importante de la redención, que es esa, es la santificación. Y también dice que la creación quedó truncada por el hombre y truncada es como ahí, parada, se paró porque el hombre deshizo lo que Dios había hecho bello. El hombre lo desperdició, lo rompió, lo cortó, lo ofendió. Ahí ese rompimiento que hubo de la voluntad humana, de la voluntad divina y del hombre con Dios. Entonces, esta primera columna, que es la creación, está como truncada y no viene a cumplirse completamente hasta que no esté instaurado el reino de Dios en la tierra. Entonces, ya hacia ahí esa creación queda completa y se desarrolla también como Dios ha querido. Y la redención, que también, como dice aquí Jesús, que el fin primario de la redención es la santificación, o sea, toda la redención fue hecha realmente para llevar al hombre al reino de Dios nuevamente, para sacarlo del paraíso terrenal. Esta parte del pueblo de Dios, Israel, Iglesia, eso lo vamos a ver en la última conferencia que hagamos de estas tres columnas, porque hay que ver
como paralelo en el pueblo de Dios cómo era, la iglesia cómo era y en el reino cómo va a ser. Bueno, por hoy ya entonces terminamos esta conferencia y ya para la próxima vamos a hablar de lo que es la santificación. Muchas gracias, Marisa. Ya acabamos. No, gracias a ti. Aquí me quedé en el Salmo 118. Sí es, den gracias al Señor, pues Él es bueno. Pues su bondad perdurará para siempre. Se llama No moriré, viviré. Así se llama el Salmo 118, el que estabas mencionando hace ratito. Ay, ¿cómo era entonces el salmo? Voy a mirar yo lo tengo todo eso yo he hecho un libro con estas tres columnas y tengo todas las citas. Del salmo donde dice, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Eso dice el salmo. Ah, Vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. en mi angustia clamé al Señor, Él me atendió y me dio respiro. El Señor está conmigo, de nada tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está conmigo, Él es mi apoyo, yo veré derrotado a mi enemigo. Ese es el Salmo 118. Está más larguito, pero sí, sí está Hay que largo. buscar, hay que buscar, yo me sabía ese salmo, o el 180 no, ¿para qué te digo? No me acuerdo. No, la Yo lo próxima busco y para conferencia la vemos. próxima les digo, porque Ujú. el Salmo dice, cuando dice, y como diciendo, pero ¿cuál es el problema que yo diga que soy hijo de Dios? Porque dice, no está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois. Y entonces, luego es un salmo. Ese salmo es el que me falta el número. Y luego dice, todos vosotros hijos del Altísimo. Y luego Jesús dice, y la ley no se equivoca, o sea, confirma que ese salmo es verdad, porque dice, ¿cuál es el problema? No está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois, y dice, y la ley no se equivoca, pero ese en la ley está escrito, es lo que les estoy diciendo, todos vosotros, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo, es la manera como lo dice. Voy a buscar el salmo que yo sí lo tengo anotado. Yo no pensé que lo tenía aquí en las tres columnas, Ok. pero no lo tengo acá. Pero sí es como, de pronto aquí lo tengo en la tercera, vamos a mirar, porque aquí como también hablo de eso, se acaba el destierro, hijo del pródigo, parábola, aquí debe estar el fruto, la transformación. Aquí si llama a dioses, mira, aquí dice. Sí, es el Salmo 82, voy a ponerme las gafitas y aquí lo tengo. 82:6 dice ahí. 82:6, exactamente. Ese salmo, si llama a dioses, aquellos a quienes se dirigió la palabra, esto lo dice en Juan 10, 34, 35. Y el salmo es 82:6. Cuando dice, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo, dice ese salmo 82:6. Ok, ustedes serán dioses, serán todos hijos del Altísimo, pero ahora como hombres morirán y como seres de carne caerán. Sí, ese es el Él se está 82. refiriendo a ese Ujú, salmo cuando dice, si la ley llama a dioses, a aquellos a quienes se dirigió la palabra y la ley no se equivoca. ujú. ¿Mm? Ok, bueno, vamos a dejar de compartir pantalla Listo. y muchísimas gracias, Silvia. Entonces te tendremos de regreso con nosotros el miércoles 4 de septiembre. No, 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 espérame. El miércoles 21 de agosto y el jueves 22 de agosto para terminar la quinta y la sexta columna, para luego 21, empezar en septiembre con la divina voluntad. viernes 21 de agosto y 22, 21 y 22, No, sí. miércoles 21 de Mm, agosto y jueves Listo. 22 de agosto. Sí, Para listo. reponer, pues ya, hoy repusiste la que no tuvimos porque tuviste la cirugía la semana pasada. Entonces, el 21 de agosto tendremos la quinta y vamos a tener la sexta, pero vamos a tener la quinta. Y el 22, que es jueves, vamos a tener la sexta y última de las columnas. Correcto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias
Y qué Bueno, bueno que ya estás bien. Pues por lo sí, menos ya te está ves muy bien. bien. Ay, gracias, sí. Sí, y queremos darle las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y los queremos invitar a que nos acompañen mañana jueves, como todos los jueves. Tenemos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor, desde Guadalajara, Jalisco, y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por YouTube y por el canal, por la página de Facebook del Apostolado. Y el próximo miércoles 7 de agosto tendremos con nosotros a Gabriela Salum Osorio desde Chile y ella nos va a hablar acerca de la Anunciación. Y bueno, eso es todo. Esperamos que nos acompañen en todos los eventos y como ya dijimos, tendremos a Silvia de regreso el miércoles 21 de agosto. Muchísimas gracias a todos y ahora pasamos con Denise a la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María. Séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hogares. En el nombre de Jesús invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María. Prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Denise. Muchas gracias a Gracias. todos. Que tengan una muy bendecida noche y los esperamos a que nos acompañen en los siguientes eventos del apostolado. Muchas gracias, Silvia. Que pases una muy Gracias, bendecida Silvia. noche. Bueno, Y igualmente. saludos a Sarita. Gracias, claro que sí. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.